Muy bien, estamos en esta ocasión en visita a Arequipa con la lideresa de Nuevo Perú, Verónica Mendoza. Bienvenida a Arequipa. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí para nuestro Congreso Regional de Arequipa del Nuevo Perú. Muy bien. En los últimos días, semanas, en el ojo de la tormenta ha estado mucho más que antes el tema de la corrupción. ¿Cómo ve Verónica Mendoza la corrupción dentro del Ejecutivo, Legislativo y en realidad de todos los poderes del Estado? Sí, lamentablemente creo que como país estamos atravesando una crisis muy profunda, porque no se trata solamente de uno u otro personaje político, estamos hablando de todos nuestros expresidentes elegidos en democracia, de prácticamente toda la clase política tradicional, todos los partidos involucrados, de la clase empresarial tradicional. Estamos hablando de una corrupción generalizada que para nosotros se explica porque no se trata solamente de responsabilidades individuales que tienen que ser asumidas, sino también porque ha habido unas reglas de juego perversas, un sistema consagrado en la Constitución del 93 que ha permitido y promovido esta corrupción, en la medida en que hemos vivido bajo un esquema en el que quien define las políticas, los presupuestos, las leyes, es el poder del dinero, las grandes empresas transnacionales, los lobbies que se imponen, ¿no?, frente a las necesidades de la ciudadanía. Y eso es lo que hay que cambiar, garantizar que todas las investigaciones lleguen hasta el final, en todititos los casos, pero también avanzar hacia cambios de fondo. Y para llegar a esos cambios de fondo, un tema urgente a tratar es la reforma política. Ahora, también parte de esta reforma política es el cambio de la Constitución del 93. A ver, para nosotros necesitamos cambios de fondo. Es evidente que con algunos parches y maquillajes no vamos a resolver el problema. Veamos nada más cómo siendo importante o habiendo sido importante el referéndum de diciembre pasado, es evidente que no resuelve todo el problema. Tampoco lo va a resolver la reforma política que vamos a hacer ahora. Necesitamos ir a cambios de fondo que debieran consagrarse en una nueva constitución. Pero somos conscientes de que eso no se hace de la noche a la mañana. Necesitamos abrir un gran debate para eso y necesitamos ir avanzando, por lo menos ahora en lo inmediato, abriendo el espectro político, democratizando la política, porque hoy la política y el Estado están secuestrados por lobbies y mafias que hacen y deshacen a su antojo, por partidos corruptos que pretenden seguir haciendo de las suyas. Por eso es fundamental, camino hacia esos cambios de fondo expresados en una nueva constitución, avanzar con cosas concretas como la reforma política. Y en la reforma política hay propuestas que creo que son ineludibles. Y si me permite quisiera mencionar un par, porque son varias, ¿no? Pero una que creo que es fundamental es cambiar el esquema de la inmunidad parlamentaria. Hemos visto cómo en este Congreso delincuentes, hay que decirlo con su nombre, gente que le ha robado gasolina al Estado, ¿no es cierto?, al ejército, gente acosadora, ¿no?, que violenta a las mujeres, gente que tiene vínculos con el narcotráfico, que ha estado ahí impunemente amparándose en la inmunidad que se convirtió en un mecanismo de impunidad. Lo que tenemos que hacer es cambiar este esquema para que ya no sea el Congreso el que levante la inmunidad, porque otorongo no come otorongo, sino que sea, como lo hemos propuesto nosotros hace tiempo ya, la Corte Suprema, ¿no es cierto?, en el Poder Judicial, la que levante la inmunidad. ¿Por qué? Porque si no, en el próximo Congreso vamos a tener delincuentes que para evadir la justicia van a postular al Congreso, creyendo que la inmunidad los va a amparar. Y un segundo tema, si me permite, que me parece fundamental, es cambiar los partidos políticos. Hoy los partidos políticos se han convertido en mafias o en negocios en el mejor de los casos, donde las candidaturas, los cupos se venden al mejor postor. Tenemos que cambiar este esquema por uno en el que sea la ciudadanía con su voto, mediante elecciones ciudadanas abiertas, sea la ciudadanía la que decida qué partidos participan y qué candidatos de esos partidos participan, y ya no sea todo definido por el dinero. Entonces, dentro de ello, es parte de las reformas que ha presentado el Ejecutivo, ¿no?, para hacer cambios de partidos. Entre ellos, por ejemplo, no reunir firmas, porque esto también se ha convertido en una suerte de clientelismo, ¿no?, una gaseosa por una firma, etcétera, sino parte del cambio es que tengan vida política. Así es, porque no solamente hemos visto partidos que se han inscrito
ofreciendo cosas a la gente a cambio de una firma. Sabemos de casos de fábricas de falsificación de firmas, sabemos de casos de corrupción entre una organización política y los organismos del sistema electoral, OMPE y demás. Han estallado los escándalos. Hemos conocido como un partido político, por ejemplo, recientemente se inscribió con padrones que incluían los nombres de Gastón Acurio, Paolo Guerrero y hasta el mío, en un partido que no era el mío, obviamente. Entonces, es un sistema que en realidad promueve finalmente la corrupción, ¿no? Porque las firmas terminan siendo irreales, no representativas de un respaldo ciudadano, sino de alguien que tiene dinero para poder comprar las firmas finalmente. Entonces, la idea es cambiar este esquema por uno donde hay militantes, ¿no es cierto?, organizados, pero además esta idea de que para determinar qué partido participa en las elecciones y con qué candidatos es la gente la que decide, en unas elecciones donde todos podrían participar. ¿Cómo define usted Nuevo Perú? Como una organización que quiere cambios para nuestro país, como una organización que pretende contribuir a recuperar esta democracia y este Estado que hoy están secuestrados por lobbies y mafias, para poner esa democracia y ese Estado al servicio de la gente. Ese es el enfoque principal. Y todo esto acompañado de valores muy importantes, como por ejemplo la igualdad plena. Nosotros creemos que en este país no podemos seguir viviendo discriminación y violencia, las mujeres, los pueblos indígenas, la comunidad LGTBI. Tenemos que entender que todas y todos somos iguales y nos merecemos los mismos derechos y mismas oportunidades, seamos del color que seamos, nos apellidemos como nos apellidemos, amemos a quien amemos. Otro tema fundamental para nosotros es el tema del cuidado ambiental. Somos muy conscientes de que hoy el tema ambiental no es solamente una moda o un tema circunstancial. Estamos viviendo en el Perú los efectos concretos del cambio climático. Los agricultores lo viven y lo sufren. Sequías más prolongadas, lluvias más intensas. Tenemos que plantear un desarrollo que sea amigable con la naturaleza, que sea verdaderamente sostenible. ¿Cómo garantizar que en Nuevo Perú no puedan haber militantes que pudieran estar ligados con la corrupción? ¿Cuál es el filtro que se tiene? Mira, nosotros estamos haciendo enormes esfuerzos por organizarnos en base a gente que realmente está comprometida, que realmente quiere participar en política para cambiar su país y su región. Justo hoy día estamos realizando el Congreso Regional de Arequipa. Nos ha llevado largos meses, incluso años, conocer a la gente, trabajar con ella, ver quiénes realmente están comprometidos y no solamente vienen oportunistamente por unas elecciones, por un cargo, sino gente que realmente quiere participar. Entonces, nosotros hemos preferido ir quizás un poquito más lento, pero para garantizar que la gente que se incorpore tenga realmente las mejores intenciones. Pero somos conscientes de que tenemos que abrirnos mucho más, necesitamos convocar a más ciudadanía y siempre habrá el riesgo de que se involucre gente que no necesariamente tiene las más sanas intenciones, pero habrá que estar vigilantes, ser cuidadosos, y para eso un tema fundamental es la democracia. Hoy el Comité Regional de Arequipa no lo va a elegir la Comisión Política desde Lima, no por amiguismo o por la billetera, lo van a elegir las bases democráticamente. La democracia es una de las garantías principales contra la corrupción. Desde su posición, ¿cómo ve el gobierno de Martín Vizcarra, que es la sucesión de Pedro Pablo Kuczynski? Mire, cuando el señor Vizcarra asumió el gobierno, nosotros como Nuevo Perú planteamos que su tarea histórica, más allá de él, sino por el momento en el que le tocaba asumir la presidencia, luego de la caída de manera tan desastrosa de Kuczynski, decíamos que su tarea histórica era, de alguna manera, completar el proceso de transición luego de la recuperación de la democracia del año 2000 para poder hacer algunas reformas que quedaron pendientes. La reforma política y cambiar, ¿no es cierto?, el modelo económico para que no esté todo en manos de los poderosos y transnacionales, sino que la economía se haga pensando en la gente. Y además que se luche contra la corrupción. Creo que en materia de lucha contra la corrupción, sobre todo gracias a la movilización ciudadana, es un ámbito donde se ha avanzado, a pesar de que los corruptos siempre quieren obstaculizar las investigaciones. Creo que en la reforma política algo se hizo con el referéndum, aunque es todavía insuficiente. Creo que tenemos la oportunidad con esta nueva propuesta de reforma de completar un poco la idea de sanear la política. Y en cuanto a la parte económica, ahí sí lamento que el señor Vizcarra esté en la continuidad, ¿no?, de lo que han hecho los últimos gobiernos y en el piloto automático.
sometiéndose a lo que la CONFIEP finalmente necesita y decide, ¿no? Lo hemos visto con la política de competitividad, donde quieren recortar más todavía los derechos de los trabajadores, a pesar de que en este país es la precariedad total en la que viven los trabajadores. Hemos visto cómo la CONFIEP ha logrado bloquear la aplicación de la norma antielusión, esta norma que hubiera permitido, que permitiría que el Estado recupere 50.000 millones de soles, por Dios, que necesitamos, que hoy las empresas no están pagando en impuestos y que necesitamos para salud, educación, trabajo. Pero bueno, creo que lo que tenemos que sí exigir al señor Vizcarra es que siga acompañando la lucha contra la corrupción, por un lado, y por otro lado, que empuje la reforma política. Creo que esa es su tarea histórica y ya en 2021 el pueblo peruano tendrá que completar la gesta de la recuperación de la democracia y la concreción de nuestra independencia, que también quedó trunca e incompleta. Usted ha sido congresista del Partido Nacionalista, se le ha relacionado también con el tema de las agendas de la ex primera dama Nadine Heredia. ¿Sigue manteniendo contacto con la expareja presidencial Ollantumala, Nadine Heredia, y este tema de las agendas ya ha sido superado? Mire, imagínese, yo efectivamente fui congresista por el Cusco, por el Partido Nacionalista, pero renuncié al Partido Nacionalista y a la bancada oficialista antes de que se cumpliera un año de gobierno, por la traición del señor Humala respecto a las expectativas que tenía la gente. Eso fue hace muchísimo tiempo. Yo no tengo absolutamente nada que ver con ese partido. Y por otro lado, en cuanto a estas denuncias que vienen principalmente del fujialanismo, mire, a mí me han revisado todo y yo no he tenido ningún problema con ello, el Ministerio Público, 2 comisiones investigadoras en el Congreso. En el Congreso pasado, una comisión que revisó las agendas al derecho y al revés, y en este Congreso la Comisión Lavajato, que también decían que yo tenía que ver con Lavajato las agendas, y no han encontrado absolutamente nada. ¿Usted cree que si el fujialanismo hubiera encontrado alguito que me involucrara, no lo hubieran aprovechado para hacer un show con eso? No hay absolutamente nada. Así que igual yo no tengo ningún problema, que se siga investigando, colaboraré las veces que sea necesario con el Ministerio Público y demostraré que no tuve absolutamente nada que ver. ¿Y sabe qué? La mejor prueba de ello, y lo ha visto la gente aquí en Arequipa, cómo fue nuestra campaña electoral el 2016. Fue probablemente la más austera de la historia del país, porque nosotros no recibimos plata de absolutamente nadie. Todo se hizo con autogestión, con el cariño de la gente, como estamos haciendo ahorita en nuestro Congreso Regional. Todo es con aportes de los militantes, con su sacrificio, con su cariño. Y sabe que, aunque a veces sea difícil, preferimos seguir así, para solamente debernos a nosotros mismos y al pueblo, y no tener compromisos con nadie más. Muy bien. Finalmente también otro de los temas que preocupa bastante a la población es el tema de la administración de justicia, ¿no? Se ha creado la Junta Nacional de Justicia. ¿Es factible que pueda haber cambios sustanciales con la Junta Nacional de Justicia? ¿Cuál es su punto de vista? Yo creo que es un paso importante el que se ha dado, porque con el anterior esquema que teníamos, este Consejo Nacional de la Magistratura, era evidente que ya no, que las mafias habían cooptado completamente el sistema de justicia. Sin embargo, creo que vamos a tener que seguir atentos los ciudadanos para garantizar que estos cambios realmente sean una garantía de que la justicia ya no esté al servicio de los poderosos, sino de la gente. Y habrá otros temas también, permítanme, en los que los ciudadanos vamos a tener que estar muy atentos y vigilantes. Por ejemplo, en lo que respecta al sur, estamos aquí en Arequipa, ¿no es cierto? No es posible que estemos en una situación en la que el territorio y los recursos estén no bajo el manejo de la gente, que somos los legítimos dueños de ese territorio y esos recursos, y ni siquiera del Estado, que es el que debiera gestionarlos, sino está en manos de grandes empresas transnacionales, principalmente mineras, que hacen y deshacen con nuestros minerales, con el recurso hídrico, ¿no es cierto?, en perjuicio de la gente. Y todo eso en nombre de un supuesto canon y regalías que ni siquiera pagan, porque en el caso de las Bambas no van a pagar impuesto a la renta hasta el 2021, en el caso Cerro Verde 5 años dejaron de pagar regalías y no pasa nada, ¿no es cierto? Entonces realmente estamos en una situación en la que estamos renunciando a nuestra soberanía y en la que nos están robando frente a nuestros ojos. Esos también son temas en los que tenemos que estar muy atentos, porque el sur es rico en recursos, en tradición, tiene un pueblo trabajador, creativo, tiene todo para salir adelante. Tenemos que exigir que se implemente un desarrollo diversificado, con énfasis en el agro, en la gestión adecuada del agua y, por favor, el gasoducto del sur. Y es hora de que se haga el polo petroquímico aquí en la costa sur, porque eso también nos va a dar trabajo y va a permitir un salto en el desarrollo
hacia adelante. Ahora sí, para finalizar, ya que usted ha tocado este tema, el tema de las bambas, ¿cómo se maneja? ¿Cómo manejaría Nuevo Perú el tema de la minería? Mire, nosotros hemos hecho una propuesta integral sobre el tema de la minería que incluye varios aspectos y el primero tiene que ver con planificación. Y eso implica reconocer todo este potencial que tenemos en el sur, que es minero, ciertamente, no lo vamos a negar, pero que también es agrícola, pecuario, turístico, gastronómico, hay espacio para la innovación, para la generación de servicios, entonces hay que ordenar el territorio, es decir, dónde minería sí, dónde no, dónde el agro, dónde, etcétera, diseñar la infraestructura vial, por ejemplo, en función de eso, acompañar las actividades productivas que puedan generar más empleo, como la agricultura, por ejemplo, nuevamente, con capacitación, asistencia técnica, acceso a crédito, que es algo que hoy el Estado no hace. Por eso vamos a tener un paro agrario nacional ahora el 13 de mayo, porque con justa razón los agricultores dicen, ¿y nosotros qué? ¿No se supone que hay crecimiento económico, que hay un montón de plata en este país? ¿Cómo es posible que los agricultores estén en la situación de abandono en la que están? Y además, permítame para terminar, el tema de la participación de la gente. No puede ser que se impongan proyectos mineros sin diálogo, sin consulta y sin garantías de cuidado del medio ambiente. Eso tiene que cambiar. Y además, que paguen los impuestos que les toca pagar. O sea, no estamos pidiendo nada del otro mundo, que paguen los impuestos que les toca pagar. Así de simple, ¿no? Eso creo que es lo mínimo que podemos exigir. Tía María. Bueno, eso lo dirá el pueblo de Islay, el pueblo arequipeño, y hasta el momento su voz ha sido contraria a este proyecto porque no lo ven como compatible con lo que sí es un enorme potencial e Islay lo ha demostrado. Más bien el Estado debería invertir en mejorar, en potenciar la actividad agrícola, ¿no es cierto?, para sacar adelante Islay a partir de ese potencial. ¿Por qué nos tienen que chantajear toda la vida con el tema de la minería? Nos dicen que si no queremos la minería, entonces no va a haber plata y no va a haber desarrollo. Y si nos oponemos y protestamos y planteamos alternativas, nos criminalizan, nos persiguen y si protestamos nos meten bala. O sea, ¿en qué clase de democracia estamos? Yo creo que hay que entender que donde sea viable la minería, perfecto, se hará con buena fiscalización y donde no, se potenciará otras actividades. Tenemos que estar abiertos a un desarrollo sostenible, integral y diversificado. Sí. Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a usted.